Ensayo teológico Mons. Jean-Francois de la Marche. Obispo conde de la diócesis de Lyon, Finisterre. Sobre la consagración de obispos y la ordenación de sacerdotes constitucionales. Segunda edición año 1791. He insinuado una duda sobre la validez de las ordenaciones de nuestros obispos constitucionales. Esta duda no solo es contraria a la opinión general, sino que, a primera vista, parece opuesta a la práctica y a la enseñanza de la Iglesia. Es, sin embargo, frívola y temeraria. Puede decirse que carece de fundamento. ¿Realmente han recibido los obispos constitucionales el carácter episcopal? Suponiendo que lo hayan recibido. ¿Imparten realmente el carácter sacerdotal a todos aquellos a quienes imponen las manos? Me permito invitar a los teólogos católicos a examinar esta cuestión. Nunca ha habido una cuestión más digna de su atención. Les expondré con franqueza las razones que han suscitado mi duda. Busco la verdad con toda la sinceridad de mi alma, si me equivoco, que se limiten a advertirme. Mi error no es deliberado ni reflexivo, no será ni contumaz ni obstinado. Sé que la Iglesia no ha recibido ningún poder sobre la sustancia de los sacramentos, y que no puede ni cambiarla, ni alterarla esencialmente, ni impedir que un sacramento sea conferido realmente, cuando esta sustancia existe tal como Jesucristo la instituyó. Sé que la sustancia de los sacramentos consiste en la materia que Jesucristo determinó, en la forma que prescribió y en la acción del ministro legítimo que pronuncia esta forma sobre esta materia. Sé que siempre que se aplica esta materia, y esta forma es pronunciada por un ministro legítimo que actúa con la intención requerida, hay un verdadero sacramento. Quiero creer, o al menos lo supongo, que los obispos que consagraron a nuestros prelados constitucionales usaron la materia y la forma de la consagración episcopal, y que nuestros prelados constitucionales que confirieron órdenes usaron igualmente la materia y la forma de la ordenación. Estas consagraciones y ordenaciones no me parecen menos dudosas, y si son evidentemente ilícitas y sacrílegas para los consagradores y los consagrados, es probable que sean nulas e inválidas en sí mismas. Los sacramentos fueron instituidos para la salvación del género humano, no para su reprobación, para perpetuar la verdadera religión, no para extinguirla, para dar hijos a la Iglesia, no para sofocar todos los principios de fecundidad. Ahora pregunto, ¿puede la Iglesia reconocer como verdaderos sacramentos instituidos por su esposa, empresas audaces y sacrílegas, que tenderían a la ruina eterna, no solo de unos pocos individuos, sino de todo un gran pueblo? Las llamadas ceremonias religiosas, realizadas por profanos, desafiando las leyes más sagradas, con el fin expreso y bien meditado de destruir la verdadera religión, para establecer una religión réproba, profanaciones monstruosas, atentados parricidas, cuyo único fin es destruir las promesas de Jesucristo. Ahora bien, tales son obviamente las consagraciones de nuestros obispos constitucionales, y sus ordenaciones. La Iglesia no tiene poder sobre la sustancia de los sacramentos. Pero, ¿no le dio Jesucristo el derecho de regular su administración, y el poder de impedir que se volvieran en su detrimento y ruina total? ¿No son este derecho y este poder necesaria para obtener la sabiduría de su gobierno, y para proteger la esencia misma de su constitución de cualquier ataque peligroso por parte de sus enemigos? Pero si un sacerdote pronunciara las temidas palabras de consagración sobre todo el pan de una ciudad, sobre todo el vino de una viña, ¿vería la Iglesia un verdadero sacramento en tan abominable profanación? No tendría al menos motivos para dudar de la validez de esta consagración sacrílega. La Iglesia no puede cambiar o alterar la sustancia de los sacramentos, pero no puede prescribir condiciones, sin las cuales el sacerdote, aunque válida y legítimamente ordenado, ya no será el verdadero ministro de un sacramento, ni el fiel un sujeto adecuado para recibirlo. No lo hizo así para el matrimonio. ¿Puede cualquier sacerdote administrarlo? ¿Puede recibirlo cualquier fiel? No sería nulo si lo administrara otro sacerdote que no fuera el párroco de los contrayentes. No sería nulo si un fiel obligado por un voto solemne de continencia o de religión intentara recibirlo. No es cierto que, aunque la Iglesia no tiene poder sobre la sustancia de los sacramentos, ha sido capaz de poner obstáculos decisivos al matrimonio. Pero lo que ha podido hacer con respecto al matrimonio, ¿por qué no podría hacerlo con respecto al sacramento del orden? Existe la mayor analogía entre estos dos sacramentos. El primero prepara hijos legítimos y súbditos para la Iglesia, asegura la perpetuidad de su reinado en la tierra. El segundo le da ministros, asegura la perpetuidad de su enseñanza y de su culto. Si ha podido, si ha creído tener que añadir cláusulas irritantes al matrimonio, para asegurar y no comprometer la legitimidad de sus hijos, porque no podría porque no creería tener que añadirlas al sacramento del orden, para asegurar y no comprometer la legitimidad de sus ministros. No es uno tan esencial, infinitamente más esencial que el otro, para la sabiduría de su gobierno, para la naturaleza misma de su constitución. ¿No es la legitimidad de sus ministros 1000 veces más importante para ella que la legitimidad de sus hijos? Y si ella no tuviera el derecho de rechazar, de repudiar, de declarar nulas ciertas ordenaciones, no podría suceder, no sucedería, que algún obispo vendido al diablo, un Gregorio de Siracusa, un Parker, un Périgourde, un Goubal, llenara el santuario con una nube de ministros réprobos, y entregara toda la Iglesia a la depredación de los ladrones, y a la voracidad de los lobos. Sí, me parece incontestable que si la Iglesia ha podido decidir que solo el párroco de los contrayentes podía bendecir su matrimonio, so pena de nulidad, que las personas que pudieran encontrarse en determinadas circunstancias serían inhábiles para contraer,
con tanta y más razón ha podido declarar nulas las ordenaciones conferidas por determinados ministros, sobre determinados temas, por obispos, por ejemplo, despojados de toda jurisdicción, o por deposición canónica, o por renuncia voluntaria, o por residencia fuera de su propio territorio, por obispos que violan la ley de los neófitos, la ley de los intersticios, o que ordenan a un súbdito para ocupar una sede no vacante, etc. No solo ha podido hacerlo, sino que lo ha hecho, no una vez, sino infinidad de veces, no en siglos de ignorancia y desidia, sino en sus mejores tiempos, y lo que despeja toda duda es que lo ha hecho, no solo a través del órgano de su cabeza, al que no ha desautorizado, no solo a través de un concilio particular, contra el que no se ha desautorizado a sí mismo, sino también a través de un concilio particular, contra el que no se ha desautorizado a sí mismo, sino por dos consejos generales, que la representaban en su totalidad. Esta proposición es muy clara y muy precisa. Si la pruebo, la cuestión quedará juzgada, la misma duda que primero anuncié sobre la nulidad de las ordenaciones de nuestros prelados constitucionales se trocará en certeza si, aplicándoles esta decisión, puedo demostrar que están incluidos en ella. Ahora bien, esta prueba y esta aplicación son fáciles de hacer. La primera, obviamente, solo puede consistir en hechos. Abramos los anales de la Iglesia. En 380 DC, Máximo, apodado el Cínico, deseoso de suplantar a San Gregorio Nacianceno, que gobernaba la Iglesia de Constantinopla, reunió a varios obispos de Egipto y se hizo coronar patriarca. Al año siguiente se celebró en Constantinopla el Segundo Concilio General, en el que Máximo fue depuesto y su ordenación declarada nula. Fleury, Lib. 18.1. El canon establece que Máximo el Cínico no es, y nunca ha sido, obispo, que aquellos a quienes ordenó no están ordenados, que en cualquier rango del clero en el que pretendiera colocarlos, no deben ser tenidos en cuenta, y que todo lo hecho por él, o para él, es nulo y sin valor. Queda sin efecto. De Máximo Cínico, statutum est, ut neque maximas es ibel fuise putetur episcopus, nequei, qui aveo ordinati sant, qualem cumque gradum clericatus obtinent omnibus, quae circa iuem, vela veo gesta sant, in irritum revocatis. Can. 4. En 767, cuando el Papa Pablo había muerto, Constantino, apoyado por una poderosa facción, se propuso matar a Pablo. Se hizo elegir para ocupar la Santa Sede, y fue consagrado por tres verdaderos obispos, Jorge de Preneste, Eustrase de Albania y Citonat de Oporto. Al año siguiente, en un gran concilio celebrado en Roma, Constantino no solo fue declarado intruso, sino que su ordenación y consagración fueron juzgadas nulas por todos los padres, entre los que se encontraban 12 prelados de la Iglesia de Francia, diputados a este concilio. Todo lo que había hecho durante el año de su intrusión fue anulado como hecho por un laico puro. Se ordenó que todos aquellos a los que había consagrado obispos, presbíteros, diáconos y subdiáconos fueran obligados a ser consagrados de nuevo, ya que no habían recibido nada de Constantino. Actio UNC. Rom. Sub. Steph. Fleury, Lib. 43, 44 y 57. La única base para esta decisión fue que Constantino, siendo neófito, no podía haber sido ordenado válidamente. Por tanto, el hecho de que fuera neófito fue considerado en su momento como un impedimento decisivo para la ordenación. Pero no me consta que la Iglesia haya cambiado nada al respecto. En 858, Focio, habiendo encontrado la manera de ser elegido patriarca de Constantinopla en vida de Ignacio, que canónicamente ocupaba esta sede, se hizo consagrar por Gregorio de Siracusa. En 869 se celebró en Constantinopla el octavo concilio general, en el que Focio fue depuesto y su ordenación declarada nula, al igual que todas las ordenaciones y consagraciones que había realizado. Se decidió que todos los sacerdotes que había ordenado debían ser ordenados de nuevo, y que todas las iglesias que había consagrado debían ser consagradas de nuevo. La razón dada por el concilio es digna de mención porque, como dicen los padres, Focio no había recibido nada y no podía dar nada. Sin embargo, había sido consagrado por un verdadero obispo. Por tanto, era necesario que la Iglesia reconociera que había impedimentos para la ordenación. Pero, ¿cuáles podían ser estos impedimentos? El propio concilio nos lo dice. No dice que el ministro de esta ordenación no fuera un ministro legítimo de la orden, ni que hubiera alterado ni la materia ni la forma de la ordenación al imponer las manos sobre Focio. Invadir la sede de un hombre vivo, 3 grados que no había guardado los intersticios. Act. Siogu en sí. 8, Oecum. Can. 4 Fleury, Lib. 51, 27 SS. He aquí, pues, otro concilio ecuménico, que pronuncia que la condición de neófito, que la falta de intersticios, que la intrusión son impedimentos que hacen nula e inválida una ordenación. Pero estos impedimentos nunca han sido revocados. No hay concilio, canon, bula o decreto que los elimine. Cuando se encuentran en una ordenación, deben por lo tanto anularla todavía hoy. Ahora bien, los encuentro tanto en las consagraciones de nuestros obispos constitucionales como en la mayoría de las ordenaciones que han hecho. En primer lugar, es bastante obvio que todos ellos fueron elegidos y ordenados para ocupar el lugar de hombres vivos, de obispos canónicamente entronizados, y que no estaban ni muertos, ni destituidos, ni depuestos. Máximo el Cínico solo tenía esta razón en su contra, y una razón mucho más débil,
pues al que quería suplantar no tenía título. San Gregorio solo ejercía como arzobispo de Constantinopla. Sin embargo, su consagración fue declarada nula por un concilio ecuménico. Por tanto, la consagración de nuestros obispos constitucionales debe ser tachada de la misma nulidad. Tal vez podría decirse que Máximo solo había sido elegido por una facción popular, que los obispos que lo consagraron, siendo de Egipto, no tenían territorio en Constantinopla, que su ordenación se llevó a cabo en desorden, e incluso truncada. Pero el concilio no da ninguna de estas razones, y si militaban contra Máximo, lo harían igualmente contra nuestros obispos constitucionales. Fue obviamente una facción muy distintiva, y la más tormentosa de las facciones, la que los llevó a los asientos de nuestros verdaderos obispos. Los problemas que sacudieron Constantinopla, y que favorecieron la ambición de Máximo, no son ni siquiera, por violentos que fueran, una sombra de los problemas que sacudieron Francia, y que favorecieron la ambición de nuestros obispos constitucionales. Los que los consagraron no tenían territorio en el lugar donde hicieron la consagración. No estaban autorizados ni por la Iglesia, ni por el Papa, ni por el obispo diocesano. Por último, esta consagración fue muy tumultuosa, muy profana, más militar que religiosa. Además, no se ajustaba al pontifical, del que se extirparon varios puntos muy graves, como demostró el arzobispo de León, en el caso de Sieur Adrien Lamourette. Nada parecido se ha dicho de la ordenación de Máximo. Es cierto que fue interrumpida, pero no se dice que se omitiera nada, o que la interrupción fuera lo suficientemente larga como para convertirla en una interrupción moral capaz de invalidar la ordenación. Pero asumo por un momento que fueron válidamente consagrados, la mayoría de las órdenes que confirieron debieron ser palpablemente nulas, ya que en lugar de uno de los impedimentos reconocidos por el Octavo Concilio General, encuentro dos, uno solo de los cuales fue suficiente en el pasado para que el Concilio de Roma declarara nula la ordenación del antipapa Constantino. Es muy cierto, en efecto, un grado que la mayoría de los sujetos ordenados por nuestros obispos constitucionales eran neófitos, hombres, o más bien niños, apenas iniciados en el clero, verdaderos laicos en el hábito, y más aún en las costumbres y en la moral, muy por debajo de la edad prescrita por los cánones. Ahora bien, el canon quinto del Octavo Concilio General, que anuló la ordenación de Focio por ser neófito, dice expresamente que, por neófito, se entiende no solo un hombre nuevo en la fe, sino también nuevo en el clero. Considere estas palabras cuidadosamente. Ninguna duda sobre la nulidad de las ordenaciones que acaban de hacer nuestros obispos constitucionales. Es cierto 2 grados que ninguno de los nuevos candidatos guardó los intersticios. Todo el mundo vio con tanta indignación como asombro que nuestros obispos constitucionales confirieron, el mismo día, al mismo sujeto, que ya tenía en su contra el ser neófito, varias órdenes mayores, el subdiaconado y el diaconado y el sacerdocio, en algunos lugares las 3 órdenes juntas. Si su ordenación es válida, la de Focio debió serlo aún más, pues no recibió 2 órdenes el mismo día, ya que el primero fue hecho monje, es decir, tonsurado, el segundo recibió las órdenes menores, el tercero el subdiaconado, el cuarto el diaconado, el quinto el sacerdocio, y el sexto fue ordenado patriarca. Aquí hay al menos una apariencia de intersticios que no se encuentra en la mayoría de nuestras ordenaciones constitucionales. Sin embargo, el concilio declaró nula la consagración por falta de intersticios. ¿Con qué indignación habría rechazado entonces a estos neófitos de nuestros días, sobre los que acaban de recaer varias órdenes mayores en la misma hora? Puede decirse que la razón principal por la que el concilio declaró nula la consagración de Focio fue que Gregorio de Siracusa, que lo consagró, había sido depuesto en un concilio provincial por el patriarca San Ignacio. Es cierto que el Papa Nicolás, en su carta al emperador Miguel, añadió esta causa de nulidad a las otras 3 del concilio. Pero el concilio no hizo mención expresa de esta razón, juzgando que las otras 3 eran más que suficientes para anular la consagración de Focio. Sin embargo, quiero que esta razón haya influido en la decisión del concilio, y la consagración de nuestros obispos constitucionales es tanto más dudosa, si no se hace más evidente su nulidad. En primer lugar, el Papa solo había pronunciado una suspensión contra Gregorio de Siracusa, todos nuestros obispos constitucionales, consagrantes y consagrados han sido declarados suspendidos desde el 23 de mayo. En segundo lugar, la deposición solo priva del poder jurisdiccional, y no del poder de orden. Gregorio, que había sido depuesto, podía desempeñar válidamente, aunque no lícitamente, todas las funciones que solo requerían carácter, como la misa, el crisma, etc. Si su deposición le incapacitaba para consagrar válidamente a Focio, la ordenación requiere, por tanto, no solo carácter, sino también jurisdicción, que es lo que yo creo y lo que demostraré dentro de un momento. Puesto que la renuncia voluntaria priva al obispo del poder jurisdiccional, tan verdaderamente como podría hacerlo la deposición, M. Perigord, que además no tenía jurisdicción en París, era por tanto incapaz de consagrar válidamente a Sieur Spili, puesto que había renunciado a su obispado, y todo lo que le quedaba era el carácter sin ninguna jurisdicción. Incluso entonces, los obispos de Lidia y Babilonia, ayudantes de M. Perigord, no podían consagrar más válidamente que él en París, donde ninguno de los 3 tenía jurisdicción alguna, ni ordinaria ni delegada. Desde entonces, finalmente, los obispos constitucionales que intentaron consagrar a sus cohermanos en París, o en otras ciudades, de las que no eran ni obispos ni metropolitanos, hicieron por tanto consagraciones tan nulas como sacrílegas, ya que,
fuera de sus respectivos departamentos, solo les quedaba el carácter, suponiendo que lo hubieran recibido. He dicho que la ordenación me parece que requiere el poder de jurisdicción para ser no solo lícita sino válida. Me baso en la rigurosa prohibición impuesta a los obispos, por todos los cánones, de ordenar fuera de sus diócesis. Considero que esta prohibición es tan anuladora de la ordenación como la prohibición de que los párrocos se casen con mujeres. Es irritante para el matrimonio. No se trata de una conjetura frívola carente de fundamento, es una opinión que cuenta con las pruebas más contundentes a su favor. El Papa Nicolás obviamente la adoptó y consagró, como acabamos de ver. El Papa Urbano II la convirtió en la regla de su conducta y en la base de una decisión solemne. Escribiendo al obispo de Pistoia, declaró que un hombre llamado Daribert, ordenado diácono por un obispo CISMA con acento teiceo, herético y excomulgado, no había recibido nada, y que en consecuencia acababa de conferirle el diaconado, que un obispo cismático no había podido darle. ¿Qué podría ser más perentorio? El cisma, la herejía, incluso la excomunión mayor, no privan del poder de la orden, sino solo de la jurisdicción. Así que el Papa Urbano creía que la ordenación, para ser válida, requería algo más que el carácter episcopal. El Papa Dámaso declaró que los obispos no podían dar órdenes, que si lo hacían, no conferían nada, y que aquellos a quienes impusieran las manos debían ser ordenados como si NUNCA hubieran sido ordenados. Los corebispos, sin embargo, podían tener, y solían tener, el carácter episcopal, eran más o menos lo que son los obispos in partibus, los coadjutores. Así lo prueba claramente el canon 13 del concilio de Anquira, que les prohíbe ordenar presbíteros y diáconos sin el consentimiento de los obispos bajo los que servían. Obispos, citra veniam episcoporum. Podían, pues, hacerlo con este consentimiento, eran, por tanto, verdaderamente obispos ellos mismos. Si no tenían este consentimiento, ya no podían hacerlo, no solo lícitamente, sino válidamente, puesto que debían reordenar a aquellos a quienes habían tenido la temeridad de imponer las manos, como acaba de pronunciarse claramente el Papa Dámaso. Se dirá, sin duda, que el Papa habla solo de los corebispos que no tenían el carácter episcopal, ya que deriva la razón de reiterar. Sus ordenaciones, PORQE no tienen el rango de obispos, cum in ordine. Episcopal y non sint. Pero un grado esto sería hacer pronunciar solemnemente a este santo Papa una decisión muy inútil. Hemos necesitado alguna vez el decreto de un sumo pontífice para saber que sería necesario reordenar a aquellos que los decanos rurales, los simples vicarios generales se hubieran comprometido a ordenar. Al decir que no están en absoluto en el rango de los obispos, no está diciendo que no tengan el carácter episcopal, es que realmente en el pasado solo se contaban en el rango, o en el canon de los obispos, aquellos que tenían un título, una jurisdicción ordinaria. Vuelvo ahora. El consentimiento del obispo titular dado a los corebispos, que no solo hace lícitas sino también válidas sus ordenaciones, no es evidentemente más que jurisdicción delegada. Por lo tanto, es necesario que el poder de jurisdicción esté unido al poder de orden para ordenar válidamente, como para hacer válido un matrimonio. Los obispos de Lida y Babilonia, los verdaderos corebispos de Basilea no podrían haber dado órdenes válidamente, incluso en Basilea sin el consentimiento de sus obispos. Razón de más para juzgar si podían haberlas dado en París, donde eran aún más extraños, y donde no tenían absolutamente ninguna jurisdicción, ni ordinaria ni delegada. No acabaría si quisiera recoger todos los testimonios proporcionados por la historia de la Iglesia. No puedo, sin embargo, pasar en silencio una decisión muy precisa dada por el Papa Inocencio I, quien, en su 18ª carta a Alexandrinus, obispo de Antioquía, dice: en términos expresos, que se debe admitir el bautismo dado por herejes, pero que no se deben recibir las órdenes que ellos han conferido. Está muy claro que no se trata aquí de una ordenación considerada no solo como ilícita, sino como inválida, pues el Papa Inocencio establece una diferencia entre el bautismo y la ordenación dada por herejes. Ahora bien, si solo se tratara de lo lícito, no habría diferencia que hacer. El bautismo administrado por herejes es tan ilícito como la ordenación. Un obispo hereje peca tanto al bautizar como al imponer las manos. Puesto que la Iglesia debe recibir su bautismo y rechazar su ordenación, considera el bautismo como válido, aunque ilícito, y la ordenación como ilícita e inválida al mismo tiempo. Pero ya lo hemos dicho varias veces, los obispos heréticos tienen el carácter episcopal, la potestad de ordenar, lo único que les falta es la jurisdicción. La jurisdicción es, pues, necesaria para la validez de la ordenación. La razón apoya a todas estas autoridades. Pues, ¿de qué se trata la ordenación? Se trata de dar un ministro a la Iglesia de Dios. Quien no tiene autoridad en la Iglesia de Dios, puede tenerla para nombrar ministros para ella, para dárselos incluso a pesar de ella. Se trata, 2 grados, de apartar a un simple fiel de la clase común, de apartarlo de la sociedad política, de adscribirlo irrevocablemente a un nuevo Estado. Aquel que no tiene ningún poder, ninguna jurisdicción sobre los fieles, puede así disponer de sus personas e imprimirles un carácter que cambia esencialmente su condición y su destino. Ahora bien, a la falta de poder, y a la dimisión de M. Perigord, al estatuto de extranjeros que tenían todos los demás obispos consagrantes, añádase que todos ellos son evidentemente suspendidos, irregulares, sospechosos de herejía,
debido al desprecio formal que hicieron de las censuras, herejes incluso y de extranjeros que tenían todos los demás obispos consagrantes, añade que todos ellos son evidentemente suspendidos, irregulares, sospechosos de herejía, por el desprecio formal que hicieron. De las censuras, herejes incluso y cismáticos notorios, como fauteurs, predicadores, apologistas, y algunos autores y creadores de una constitución que pulula de herejías, que no lleva más que bases de impiedad, y que hunde a Francia en el más lamentable cisma, y juzgaréis si sus ordenaciones pueden aceptarse como válidas, sin abjurar de la doctrina de la Santísima Antigüedad. Sin duda se me dirá que los ejemplos que he citado no prueban la nulidad, sino solo la ilegitimidad de la ordenación, que en los primeros siglos una ordenación ilícita era tratada como si hubiera sido inválida, reduciendo a los que la habían recibido a la comunión laical, prohibiéndoles las funciones, aunque la Iglesia reconocía en ellos verdaderos diáconos, verdaderos presbíteros, etc. Esta objeción queda pulverizada por todo lo que hemos dicho. ¿Qué significan estas expresiones? El consagrante no dio nada. Nada conferido, ni il dedit, ni il contulit, la persona consagrada no ha tenido nada, no ha recibido nada, ni il abuit, ni il recepit, Focio no es ni obispo, ni siquiera sacerdote, neque episcopus, neque etiam sacerdos, sino significan una ordenación, no solo ilícita, sino de nulidad radical y absoluta. ¿Qué significan estas otras expresiones, las ordenaciones y consagraciones de Constantino, Máximo, Focio, etc. deben considerarse como hechas por laicos puros, tanquam meri laici, hay que imponerles de nuevo las manos. Como si nunca hubieran sido impuestas, tanquam simeinas impositae non fuisent, si no quieren decir que Constantino, Máximo y Focio no solo impusieron sus manos ilícitamente, sino que las ordenaciones que se comprometieron a dar no imprimieron ningún carácter, y que, para tener sacerdotes, obispos, iglesias. Si realmente quisiéramos expresar todo esto hoy, ¿qué términos más limpios y menos ambiguos podríamos utilizar? Y si los papas y concilios, de cuyas decisiones hemos dado cuenta, solo hubieran querido hablar de ordenaciones ilícitas pero válidas, podrían haber usado otro lenguaje para engañarnos y llevarnos irresistiblemente al error. Pero lo que es decisivo, lo que lleva la verdad al punto más alto de evidencia, es que Urbano II reordenó a Dariberto, que el Papa Esteban volvió a consagrar a todos los obispos que Constantino se había comprometido a consagrar. Es cierto, dice Fleury, que algunos teólogos consideran esta nueva consagración como una simple rehabilitación. Pero observen estas expresiones, algunos teólogos, indican claramente que esta no es ni la opinión de la gran mayoría de los teólogos, ni la suya propia. Estaba demasiado versado en la práctica de la Iglesia y en la doctrina de los santos cánones para pensar así. Además, si hubiera división de opiniones entre los teólogos, no bastaría esto para establecer una duda seria y razonable. Ahora bien, en un asunto tan importante, se puede despreciar una duda así. Tal vez me objetaréis un grado que en el pasado la Iglesia podía reconocer impedimentos decisivos a la ordenación, pero que seguramente los ha eliminado desde entonces, pues su conducta actual prueba que ya no reconoce ordenaciones inválidas cuando la materia y la forma han sido aplicadas por un ministro que ha recibido verdaderamente el carácter episcopal. Ya he respondido que nunca se demostrará que la Iglesia haya eliminado los impedimentos que toda la antigüedad ha reconocido obviamente a la validez de la ordenación. Siempre que se ha presentado la ocasión, ha actuado sistemáticamente como lo hizo en el pasado con respecto a Daribert, Constanza, etc. Desde el Concilio de Trento, ya no hemos visto ordenaciones anuladas o declaradas nulas, no porque el concilio aboliera los antiguos impedimentos, no los menciona, sino porque la reforma se había generalizado en todas partes, ya no habíamos visto consagrarse a intrusos evidentes ni ordenarse a neófitos. Ya no habíamos visto a obispos suspendidos, irregulares, prohibidos, excomulgados, comprometerse a imponer las manos a las personas para gran escándalo de la religión, etc. Ya no habíamos visto a jefes de partido, cismáticos declarados, herejes notorios tratar de aumentar su fuerza mediante ordenaciones sacrílegas. Todos los herejes del siglo XVI rechazaron la ordenación, los obispos que se pusieron de su parte ya no les impusieron las manos, así que la Iglesia no necesitó pronunciarse sobre ellos. Es cierto que la Iglesia anglicana ha seguido imponiendo las manos a los sacerdotes y se enorgullece de haber conservado la ordenación. Pero todos los teólogos están de acuerdo hoy en día en que la ordenación ha cesado en Inglaterra, y tal vez, si buscáramos lo suficiente, descubriríamos que ha cesado por las razones que acabo de exponer. Sea como fuere, yo digo que, para conocer la práctica moderna de la Iglesia, debemos esperar hasta que haya recuperado su libertad y goce de paz. Entonces, estoy convencido, demostrará que sigue siendo la misma Iglesia que condenó a Focio, Máximo y Constantino. Me objetarás 2 grados que al suponer que el poder de jurisdicción era necesario para conferir válidamente las órdenes, presenté una proposición formalmente contradicha por el Concilio de Trento. Que dice en efecto, ss. 23 de Ref. Cap 8, que un obispo no debe ordenar a los súbditos de otro sin su permiso, pero que no considera nula esta ordenación, pues solo quiere que el súbdito así ordenado permanezca suspendido del orden que ha recibido, durante el tiempo que su ordinario lo considere oportuno. Respondo que el concilio no destruye mi afirmación, y que no he expuesto nada, Dios me libre, que sea contrario a su doctrina.
Si leéis atentamente el capítulo que se me acaba de oponer, veréis que el concilio habla solo de los que acuden a un obispo extranjero en su propia diócesis, y no de los que serían ordenados en su propia diócesis por un obispo extranjero. Ahora bien, un obispo tiene jurisdicción sobre todos los que están en su territorio. Puede confesarlos, excomulgarlos, ordenarlos válidamente, lo que no podría hacer válidamente fuera de su territorio con respecto a los que no serían su diócesis. Peca, es cierto, ordenando en su propio territorio a un súbdito extranjero que no tiene dimisoria de su obispo, por lo que es castigado con 1 año de suspensión, pero lo ordena válidamente, del mismo modo que pecaría confesando a un extranjero. Que solo podía haber acudido a él in fraudem, aunque tuviera toda la jurisdicción necesaria para absolverlo válidamente, si sus malas disposiciones no impedían el efecto del sacramento. Me objetarás 3 grados. Que al afirmar que la cualidad de neófito hacía nula una ordenación, no solo combatía la práctica de la Iglesia, sino que condenaba la ordenación de los más grandes y santos obispos de la antigüedad, ya que Ambrosio, entre otros, era neófito cuando fue ordenado e incluso era solo catecúmeno cuando fue elegido. Respondo que el antipapa Constantino, para justificar su intrusión, se atrevió a citar varios ejemplos de neófitos ordenados de Sergio, obispo de Rávena, de Esteban, obispo de Nápoles, pero que esta insolencia, para usar las palabras de Fleury, solo sirvió para indignar al concilio y acelerar la condena del intruso. De hecho, la Iglesia que estableció los impedimentos puede prescindir de ellos cuando lo considere oportuno. Prescindió de Ambrosio. Quisiera Dios que nuestros obispos constitucionales fueran todos ambrosianos. Quisiera Dios, al menos, que solo pusieran sus manos sobre ambrosianos. Se objetará 4 grados. Que si bien la Iglesia ha ordenado constantemente la observancia de los intersticios, estos no han tenido en todos los tiempos, ni tienen aún hoy en todas las diócesis, la misma duración, que el Concilio de Trento dejó a los obispos la libertad de abrogarlos, de disponer de ellos cuando lo juzgaran útil o necesario para el bien de la Iglesia, que los obispos constitucionales se limitaron en adelante a ejercer un derecho legítimo, e incluso necesario para el estado actual de la Iglesia de Francia. Respondo en primer lugar que la libertad que el Concilio de Trento concede a los obispos para acortar los intersticios concierne solo a los de los 4 menos entre ellos, y de los 4 menos al subdiaconado, como puede verse SS. 23, de Ref. Cap. 11. 11. Y la prueba de que no pretendía extender esta libertad a las demás órdenes, es que prohíbe muy expresamente dar 2 órdenes mayores el mismo día, incluso a los regulares, revocando todas las indultos y los privilegios que se les hayan podido conceder. Duo sacri ordines non. Eodem die, etiam regularibus, conferantur, privilegiis ace indultis quibus vis concesis, non obstantibus quibuscunque. Y Vidcap 13. No hay, pues, ninguna utilidad o necesidad de la Iglesia que pueda dispensar a un obispo de respetar esta defensa. ¿Cómo puede? ¿Cómo pueden justificarse los obispos constitucionales cuando, el mismo día, transportaron a laicos del polvo de las clases, y tal vez del fango del libertinaje, al interior del santoral, cuando, el mismo día, llevaron a simples tonsurados, minorías a lo sumo, de la puerta de la Iglesia al trono sacerdotal? En 17 siglos no se ha podido encontrar ni un solo ejemplo de un ataque semejante. Gregorio de Siracusa, cismático, hereje y depuesto como era, no se atrevió a cometerlo en favor de Focio. En cuanto a la necesidad derivada del estado actual de la Iglesia de Francia, lejos de validar las ordenaciones constitucionales, servirá infaliblemente un día de base para pronunciar su nulidad. Pues es bien evidente que no es la necesidad de la Iglesia de Jesucristo la que las ha ordenado, sino la necesidad de esta nueva religión que el cisma acaba de introducir en Francia, la necesidad de esta Iglesia constitucional, que el infierno ha logrado sustituir entre nosotros a la Iglesia católica, apostólica y romana. Es para extender el cisma y consolidar lo que los obispos abren indistintamente el santuario a todos los que acuden a él, sin examen ni probación de ninguna clase, y que se apresuran a hacerles pasar de una vez por todos los grados del sacerdocio. Esto es para consumar la gran obra de esta legión de hombres impíos, que han redactado para nosotros, bajo el dictado de Satanás, una constitución que es soberanamente heterodoxa, es para sostenerse en los puestos que han usurpado, es para engrosar su facción, multiplicar sus partidarios, y poder abrumar con su número a los apóstoles de Jesucristo, y a los predicadores de la antigua fe. Juzgad si motivos tan odiosos no bastan para que sus ordenaciones sacrílegas sean rechazadas con horror y anuladas sin misericordia, lejos de hacer que sean aprobadas. Sí, no me cabe la menor duda de que si la Iglesia puede verse alguna vez liberada de la espantosa persecución que sufre, si puede recobrar la paz, recobrar su autoridad, reunir sus fuerzas, se levantará en su majestad, hará brillar sus relámpagos, hará retumbar sus truenos, llevará el terror y el espanto a las almas de todos los apóstatas, pronunciando que la Iglesia constitucional de Francia no es más que una iglesia profana y enteramente laica, en sus ministros, como en la gran mayoría de sus fundadores, pondrá en fuga a esta reunión de lobos disfrazados que han jurado la ruina del rebaño, disipará esta nube oscura de falsos profetas, pontífices, sacerdotes, ministros de Baal, como el viento barre el polvo, hará descender a estos supuestos obispos al rango de simples sacerdotes, del que solo aparentemente habían salido, y del que incluso les prohibirá sus funciones, demasiado felices si obtienen, mediante los rigores de su penitencia, la comunión de los simples fieles.
Les arrancará la cubierta engañosa que los muestra marcados con el sello de los enviados de Dios, y no dejará ver en ellos más que el carácter flagelante de la gran bestia. 1. Finalmente los hará volver a la ignominia del mundo, sin dejarles ninguna esperanza de retirarse jamás de él. Fin.